Bueno, buenas noches, iba a decir buenas tardes, pero en realidad yo creo que ya estamos de noche en ambos países. Acá sí. Entonces, buenas noches. Bienvenidos a este tercer y último webinar que hemos planeado para este semestre desde la Dirección de Posgrados y la Coordinación Académica de la Especialización y Maestría en Psicología Clínica con Orientación Psicoanalítica de la Universidad San Buenaventura Cali. Para cerrar, qué mejor cerrar con un broche de oro. Tenemos un invitado de lujo. Nuestro invitado, que nos va a acompañar también en el seminario internacional dirigido a los estudiantes de posgrado y el cual procuramos hacer, pues ustedes saben que este seminario internacional, para los que por ahí no están, no conocen bien el programa de la especialización y la maestría, eh, les comento que tenemos como política tener cada cierto tiempo, procuramos que sea anualmente un invitado internacional y cada vez distinto. Entonces, en este orden de ideas, nuestro invitado para este año es el doctor Gabriel Lombardi. ¿Sí? En esta ocasión, yo le agradezco muy especialmente al doctor Lombardi por acompañarnos esta noche y también le agradezco a Ángela María Jiménez, nuestra profesora del programa, quien nos ha servido pues como de puente y nos ha facilitado que el día de hoy nos acompañe Gabriel. Gabriel Lombardi es médico y doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Investigaciones en Psicología y profesor titular regular de Clínica Psicológica y Psicoterapia Clínica de Adultos de la Universidad de Buenos Aires. También es cofundador y analista de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano y autor de múltiples libros y publicaciones, entre ellos el método clínico en la perspectiva analítica, la clínica de psicoanálisis, el síntoma y el acto, la clínica de psicoanálisis ética y técnica, entre otros. En esta ocasión nos acompañará con un tema que cuando él me lo compartió por correo electrónico me pareció sumamente interesante y muy pertinente, dada la época que nos convoca, y es con una conferencia titulada Síntomas del cuerpo en el encierro global. Vamos a ver estos síntomas del cuerpo, ¿no? El asunto del cuerpo es muy importante, ¿no? Tanto el cuerpo, síntomas del cuerpo pensábamos desde el lado del analizante, pero estaba pensando en el cuerpo del analista, ¿no? Que es una particularidad que ya de entrada, yo siempre cuando empezamos este periodo de cuarentena decía, o pensaba, reflexionaba, pues sostener una sesión por Skype no es recientemente esta época, esto es algo que se viene dando hace mucho tiempo. Algunos que nos analizamos por fuera de la ciudad, eh, en algún momento de impasse, de angustia, podemos acudir a esto. Sin embargo, pensaría que la particularidad de esta época es que estamos confinados, casi ¿no? como una medida de fuerza, confinados, pero confinado tanto el cuerpo del analizante como el cuerpo del analista. ¿No? Es el analista también confinado. Entonces, bueno, pensaba estas cosas. O sea que la verdad me parece un tema muy interesante y estoy segura que algo vamos a poder desprender de esto. Entonces, sin más preámbulos, pienso que le podemos dar la palabra a nuestro invitado y bueno, dejándonos enseñar por lo que nos viene a compartir. ¿Sí? Te reitero mi agradecimiento y en nombre del programa también te agradecemos tu presencia. Muchísimas gracias, Patricia, em, Mónica Larrabondo. Muchísimas gracias a
a la profesora Cindy Ramírez, que también se está ocupando. Por supuesto, también a Ángela Jiménez Urrego, que ha hecho este contacto. Y bueno, y a la Universidad San Buenaventura, que ha tenido la amabilidad de propiciar la posibilidad de estas conferencias y de este seminario que vamos a tener en estos días. El tema, bueno, es bien actual. Nos afecta, creo que a casi todos en todos lados. Recién estaba mirando las estadísticas para estar seguro de que también en Colombia la cosa tiene su prevalencia y resulta que veo que en Colombia hay mm, todavía más infectados que en Argentina. Es cierto que es un país que tiene más habitantes, un poco más de habitantes, y que hay también eh, cientos de muertos por este diagnóstico de la enfermedad del coronavirus que invade todo, ¿no? Que invade de diversas maneras los cuerpos, porque eh, es algo que no vemos, ¿no? Saliendo el otro día con un hijo mío de 7 años, eh, yo le decía en chiste, ¿viste que no se ve ningún virus? No, no, no hay virus por acá. Y sin embargo íbamos con el tapabocas, la máscara, protegido, sabiendo que eso no se ve, pero que puede invadir en cualquier momento nuestros cuerpos. Eh, pero además, en esta ocasión, a diferencia de otras epidemias, incluso pandemias, la invasión no solamente viene de lo infeccioso que puede proceder de distintas formas de contagio a través de este vector, sino que también viene de toda la información con que se nos bombardea permanentemente. Yo no sé en Colombia, pero en Argentina uno prende cualquier noticioso y está permanentemente. Sino más bien desplegar asuntos conceptuales. Recuerden, disculpen, alguien tiene el micrófono encendido. Recuerden apagarlo. Que es importante ampliar, de lo cual se pueden decir muchísimas más Bien. cosas, pero creo que para hacer modalidad de proyecto es suficiente. O Cindy, si tú tienes la manera, tú que tienes el host de pronto de apagar. Perdón, Mónica, sí, estaba silenciando a todos para que de esa manera, porque es difícil encontrar entre tantas personas. Pueden ustedes reactivar sus micrófonos, profesor Gabriel. Ok, listo. Ya me escuchan, ¿no? ¿Se escucha? Sí, profesor. Bueno, entonces decía bueno, que la invasión viene por lo que puede haber de contagio de algo que entra en el cuerpo por vía biológica, digamos, en términos generales, pero también a nivel de la información, de todo lo que nos llega permanentemente, de las medidas de vigilancia, de confinamiento, de aquí le llamamos cuarentena, no sé si allá también. O sea que de esa réplica de los 40 días de Jesucristo en el desierto para purificarse, que acá se ha prolongado porque ya llevamos como 90 días de cuarentena, de manera que eh, es una situación de acoso, podríamos decir, del cuerpo y de confinamiento del cuerpo que es realmente sorprendente, ¿no? Es como uno imagina que puede ser una guerra, ¿no? Donde hay que estar siempre protegido de lo que puede afectar mortalmente incluso el cuerpo. Entonces, como esto es tan global, es tan masivo, afecta a tanta gente, de tantas culturas diferentes, de tantos lugares diferentes, y al mismo tiempo en una perspectiva global, porque supuestamente procede de China, pero donde más estragos ha hecho es, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, donde ya hay, no sé, más de 30.000 muertos
y cientos de miles de infectados. Entonces, es algo que resulta difícil decir, bueno, síntomas, malestares del cuerpo, ¿cuáles? ¿No? Yo voy a mencionar algunos que ustedes ya han leído, ya conocen, ya han padecido a lo mejor, para empezar la conversación y para también pensar juntos algún modo de ubicarnos respecto de esto que está ocurriendo y que tal vez supone una fractura respecto de lo que se puede vivir en relación al cuerpo, en relación al prójimo, en relación a la tecnología, en relación a los vínculos como el analítico, que antes eran solamente presenciales y ahora están forzados a funcionar de otra manera. Entonces, bueno, voy a mencionar algunos de esos síntomas, ¿no? Los que más se escuchan son los dolores de cabeza, las cefaleas, diversos tipos de afecciones de la piel, dermatitis, el insomnio que afecta a muchísima gente, ¿no? Y que hace actual una película argentina filmada hace unos poquitos años, pero que una película filmada con muy pocos recursos, y que recién ahora se estrena, en realidad se anticipó el estreno por la coincidencia con esta pandemia. Una película cuyo director, no recuerdo el nombre en este momento, pero la película se consigue online. El título es Tóxico, ¿no? Y en ese caso es una pandemia de algo que está pasando ahora, que es el insomnio, ¿no? De lo que padece la gente, es de la dificultad para dormir, entre otras cosas porque tiene dificultad para cansarse físicamente, ¿no? No mentalmente, pero sí físicamente, ¿no? Eh, También están los dolores que tantos padecemos por el hecho de estar obligatoriamente, más o menos, en la misma posición durante largas horas del día, ¿eh? Dolor lumbar, dolor de rodillas, sobrecarga de ciertas tareas, ¿no? Piensen, por ejemplo, les presento mi caso. Yo tenía previsto este año varios viajes de trabajo, por ejemplo, como también a otros lugares. Además, tengo a cargo una cátedra, un servicio hospitalario, tengo un consultorio donde recibo a mucha gente. Estoy a cargo de algunas otras actividades universitarias que me requieren algún tiempo, como el Instituto de Investigaciones en Psicología de la UBA. Y también íbamos a realizar en julio, en 2020, un encuentro internacional de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, que se iba a tratar, propusimos este tema bastante antes, así que es un poco casualidad, tratamientos del cuerpo en la época y en el psicoanálisis. Y no sabíamos que iba a tomar tanta actualidad, ¿no? Como que era un tema un poco ya cansado, ya se había tratado otras veces sobre el cuerpo, y sin embargo yo fui de los que más impulsó que ese título tenía mucho que ver con el modo en que me parece que tenemos que reenfocar nuestra perspectiva psicoanalítica, el modo en que debemos volver al psicoanálisis como una suerte de cuidado y de tratamiento del cuerpo, más que de lo psíquico, respecto a lo cual tengo algunas observaciones y críticas para hacer, ya que no somos cognitivos, por ejemplo, ¿no? No nos ocupamos tanto de lo psíquico ni de la fantasía, sino de, tal vez anticipo un poco el argumento, de cómo el lenguaje, cómo el significante, cómo los discursos afectan nuestro cuerpo, inciden sobre nuestro cuerpo, nos ingresan, entran en nosotros bajo formas a veces
injuriantes, dolorosas, y se encarnan en nosotros como sustancia gozante, ¿no? Que es una expresión que usa Lacan hacia el final de su enseñanza. El significante que parecía materia inerte y exterior termina siendo sustancia gozante, ¿no? Sustancia que se ha incorporado en nosotros. Y bien, entonces todo eso que yo había programado para este año, físicamente, con mucha gente en distintos ámbitos y habiendo hecho gastos y inversiones de locales, de sede para el encuentro, de muchísimas cosas, de publicidad, etcétera, hubo que desarmar todo y volver a rearmar todo de manera, bueno, no voy a decir virtual, lo estoy diciendo, me contradigo, pero prefiero no decir virtual, prefiero decir online. Voy a explicarlo entre hoy y mañana por qué prefiero no usar el término virtual, sino online o informático, ¿no? Porque lo virtual a veces también está en los otros modos de encuentro. Entonces tuve que armar de nuevo toda mi vida así, en esta otra perspectiva. Y les aseguro que ha sido un esfuerzo enorme, ¿no? Estoy tratando de dormir todo lo que puedo, ¿no? para sobrellevar este esfuerzo enorme, esta sobrecarga, a la que se suman otras que ahora voy mencionando, no solamente como propias, sino también de lo que le pasa a casi todo el mundo, ¿no? Entonces, fatiga postural, sensación de encierro, de enclaustramiento. Algunos tenemos cierta vocación de estar enclaustrados, estar en los claustros universitarios, estar estudiando, escribiendo, pero aún así esto es demasiado, no se puede salir a correr, no se puede ir a nadar, no se puede ir a pasear, no se puede ir a cenar afuera, etc. Es too much. Entonces, nostalgia un poco melancolizante de las salidas, de los encuentros con los amigos, de los encuentros con otros cuerpos, ¿no? Del encuentro con un público. Ahora resulta que en lugar del encuentro presencial, como solemos decir, con un público, me encuentro bueno, con un público que a lo mejor también está muy presente y que seguramente va a responder y va a interpelarme y va a decirme cosas en un rato, pero bueno, está fragmentado cada uno a lo mejor en su casa, en su oficina, no sé, en modos que no estamos todavía acostumbrados, ¿no? Para mí es novedoso esto. Yo siempre fui bastante reacio a las redes sociales, no me gusta Facebook, no me gusta Instagram, no me gustan... pero en cambio sí me gusta el teléfono, sí me gusta WhatsApp, sí me gusta el mail, la escritura, lo que ha reemplazado las cartas, que es el correo electrónico, y ahora me estoy acostumbrando a este modo de encuentro que al principio me resultaba así difícil, hasta chocante, y ahora poco a poco le voy encontrando el gusto y bien, se van produciendo transformaciones también en uno, ¿no? También están los miedos, ¿no? El miedo del encuentro, el miedo del prójimo, que ya no lo queremos tan próximo, etimológicamente, ¿no? Que puede ser infeccioso, que hay analizantes, como luego les voy a contar, que me piden por favor venir al consultorio. Ya el tema de las recetas, por ejemplo, como soy médico, a veces les extiendo alguna receta, alguna indicación médica y se pueden validar por WhatsApp ahora, ¿no? Pero de todas maneras buscan la manera de llegar al consultorio y entonces con todos los protocolos de la distancia, saludo a lo sumo con el codo o así de lejos, logran entrar en el consultorio y como soy médico, bueno, pueden hacerlo. Si fuera psicólogo no estaría habilitado para hacerlo, pero trato de hacerlo lo menos posible. Al mismo tiempo,
tanto yo como ellos nos vamos acostumbrando al intercambio online, como pasa con algunos analizantes que desde hace años a lo mejor que con los cuales trabajo desde por estos medios desde hace bastante tiempo, ¿no? De manera que estaba habituado más bien a Skype o a otros métodos. Ahora es Zoom lo que prevalece, ¿no? O Meet, que es la imitación de Google, que está viendo que es un negocio importante y que habría que tratar de dar una versión incluso mejor y más segura. Esto del miedo al prójimo, en algunos casos se ve extremadamente exacerbado. Recuerdo en este momento el caso de una muchacha que atiendo desde hace un tiempo, diagnosticada desde hace varios años, porque en realidad tiene su primera internación a los 12 años como anoréxica, ¿no? Y bien, la diagnostican como anoréxica y la internan como anoréxica en lugares realmente espantosos, de mucho maltrato, simplemente porque era lo que cubría su obra social, porque había convenio de su obra social con un cierto doctor bastante siniestro que es famoso acá y que que interna gente por anorexia, bulimia, esas cosas. Y en verdad, ella, cuando empieza a tener entrevistas conmigo, el diagnóstico no es anorexia solamente, que puede tenerla, no es que le gusta vomitar, no es que tiene esa compulsión a comer y vomitar tan típica de algunos casos, sino que además tiene sintomatología, tiene síntomas nítidos de psicosis y, y lo que yo hago es tratar por un lado de escucharlo y por otro lado de indicarle medicación bien decidida con antipsicóticos. Eh, entonces ella, con esta otra manera de ser tratada y escuchada, empieza como a poder lateralizar el tema de la comida, los vómitos, y va apareciendo toda una otra historia de su asco por el prójimo, de un asco que en este momento está exacerbado por la pandemia, ¿no? Y su asco por el padre, lo describe de distintas maneras como un asqueroso justamente, de su asco por los varones que hacen tales y cuales cosas, también en algunos casos por mujeres que tienen ciertas conductas etcétera, etcétera. Eh, y además llega a contar, ¿no? De una manera ya muy singularizada, y llega a contar su episodio traumático de encuentro con un vecino que al mismo tiempo tiene una relación familiar en cierto sentido y que en algún momento le hizo cosas, no de penetración o algo así demasiado jugado, pero sí que le hizo cosas que por un lado la excitaron evidentemente, una jovencita de 11, 12 años, y por otro lado le produjeron este efecto de rechazo de los alimentos terrestres, para decirlo con André Gide, ¿no? Eh, y entonces alguien sumamente que tiene asco de la comida, asco de los demás, asco, solamente se nutre de cosas más bien espirituales o de prácticas del cuerpo que tienen que ver con la estilización, con la danza, en fin. Y en medio de la pandemia, ella primero siente esta sensación de peligro que todos sentimos, pero luego se particulariza de un modo bastante característico de los analizantes, se particulariza de un modo que tiene que ver con lo más profundo, lo más encarnado del significante en su historia, ¿no? En su historia particular, que se singulariza por las anécdotas y cosas que va contando de su vida, ¿no? Al mismo tiempo, ella que tiene tanta facilidad para vomitar, ¿no? O para ir al baño, tiene facilidad para vomitar, para llorar, para orinar, a veces
orina 17 veces por día y, bueno, y incomoda a los familiares porque el baño está casi siempre ocupado, cuando están sobre todo en un departamento que tiene un solo baño. Sin embargo, ella nunca pudo contarle a nadie esto que le pasó con este señor. Nunca pudo largar eso, ¿no? De manera que cuando esta semana ella lo cuenta, a mí me resulta tan sorprendente como pasa en estos casos, donde alguien durante toda la vida no encontró la manera de decir algo, ¿no? Y hizo toda una cantidad de síntomas corporales tremendos, que en su caso pasaron también por intentos de suicidio, ingesta de enormes cantidades de medicación, eh, cortes diversos en el cuerpo, además de tatuajes y otros procedimientos de tratamientos modernos, entre comillas, del cuerpo, ¿no? Modernos y ancestrales al mismo tiempo. Entonces, a veces, bueno, nos encontramos con que lo que nos afecta a todos, a cada uno le afecta, sin embargo, de un modo bastante peculiar, ¿no? Y lo que es un dolor de cabeza, a lo mejor para muchos, o un dolor de columna para muchos, sin embargo, si nos ponemos a trabajar analíticamente, veremos que eso es muy distinto en un caso y en el otro, que se enraiza de modos diferentes, se hereda de modos diferentes, ha sido incentivado de modos diferentes en distintas situaciones traumáticas, además de la pandemia que nos obliga a estar sentados muchas horas y nos hace doler la columna más o menos a todos, un poco más, un poco menos, depende de nuestra columna, de nuestra postura, de nuestro peso, no sé. Además, la pandemia lleva a que el cuerpo a lo mejor engorde un poco y entonces la columna tiene que soportar más peso que antes, y eso también incide, ¿no? Luego les voy a contar de una niña que en los últimos 3 meses aumentó 25 kilos y pasó de pesar 42 a pesar entonces 42 más 25, 67. No solo evidentemente por la pandemia, pero bueno, se disparan cosas. También experimentamos esa sensación corporal en la calle de sentir la mirada del otro, ¿no? La vigilancia del otro, ¿no? El policía que nos está mirando a ver si nos comportamos como se debe. Aquí, por lo menos en el barrio donde vivo, hay un policía por cuadra, entonces esa presencia es bastante evidente. Pero además los vecinos, ¿no? Y la gente que circula, mira a ver si uno se comporta, si uno lleva la mascarilla, si uno lleva el tapabocas, con quién va al entrar en el supermercado, si son de la misma familia no pueden entrar porque entra uno solo por familia. Entonces hay que mentir, no tengo nada que ver, no conozco a esta señora o este muchacho. Entonces llevamos 2 carritos y cada uno se reparte las compras, ¿no? Y esta sensación de vigilancia en algunos casos ha impedido a algunos que podían trabajar a tener que dejar de trabajar. Por ejemplo, algunos AT que estaban habilitados a trabajar por una autorización del psiquiatra, por ejemplo, que no pudieron soportar los insultos que les llegaban de los vecinos o de los balcones, además del temor que le daban ciertos pacientes a los que tenía que ir a acompañar, que no eran ningún ejemplo de higiene ni de cuidado en cuanto al uso de la lavandina, el, el detergente, el lisoform, todas esas cosas, el alcohol, ¿no? AT es acompañante terapéutico, aclara Ángela, que bueno, acá le decimos AT porque es una práctica extremadamente común ahora en Buenos Aires, en Argentina, a partir de una ley de salud mental que hace unos años cambió las cosas por las cuales es muy difícil internar a un paciente, por ejemplo, psicótico desencadenado. Hay que hacerlo por vía judicial en general,
y entonces se reemplaza la internación lo más pronto posible por acompañantes terapéuticos o dispositivos de cuidado que no requieran esos procedimientos que han sido a partir de los movimientos, bueno, del discurso de Foucault y compañía, y de los movimientos de desmanicomialización que nacen en Trieste con Basaglia y en Londres con algunos otros, y que ha llevado a que hoy en día haya lugares donde la internación es algo mal visto. Y sin embargo, algunos pacientes, de todas maneras, ellos mismos lo piden, ellos mismos lo necesitan temporariamente, no para internaciones crónicas que realmente en general no tienen ningún sentido, ¿no? Más que el sentido a lo mejor de alojar a alguien que no tiene dónde vivir. Entonces, estos AT, estos acompañantes terapéuticos, muchos de ellos con residentes de Argentina, con permiso de trabajo, pero que no son argentinos, muchos vienen de Venezuela, por ejemplo, y bien, se encontraron con una situación insoportable para ellos, entonces hubo que detener esa práctica, y de todas maneras, en algunos casos los necesitamos. Les voy a contar luego el caso de alguien que yo indiqué ahora, por favor, y apelando a una obra social que no es de las mejores a nivel del nivel económico, sino que es de las mejores a nivel de las prestaciones que da, y bueno, que estoy apelando a que haya acompañante porque la situación de otra niña es bastante desesperante y bastante de soledad, de angustia y de que no tiene quien la acompañe, y entonces se necesita de ese tipo de colaboración de equipo terapéutico, ¿no? También está la sensación generalizada de amenaza del control de las vidas, ¿no? De los cuerpos y de las vidas. Algo a lo que son muy sensibles algunos sociólogos, filósofos. No sé si les ha llegado a ustedes esa colección de escritos que al comienzo de la pandemia circuló, que se llama La sopa de Wuhan, donde lo van a encontrar en internet si no lo tienen, donde escriben Agamben, Badiou, Zizek y algunos otros muy conocidos, y donde cada uno da una opinión bastante divergente de los otros. Algunos predicen que esto va a ser bueno para la humanidad, otros que va a ser pésimo, que esto nos lleva a una civilización de tipo 1984, donde un gran hermano te va a estar siempre vigilando, otros en cambio que esto va a servir para que la humanidad se cuide de otra manera y va a ser buenísimo, en fin, muy distintas perspectivas, pueden leerlo y opinar luego. Pero bueno, evidentemente el control de las vidas y la globalización de la tecnología se extiende, y se extiende la amenaza Foucaultiana del control a través del biopoder, del control de los cuerpos, de la localización de los cuerpos, de la actividad de los cuerpos. Nuestros celulares saben a dónde fuimos, dónde estuvimos. A veces uno, si quiere, puede pedirle que le informe qué hizo ese mes, en qué lugares estuvo, cuántos pasos dio, cuántos kilómetros recorrió. A veces mi celular me sorprende recordándome que estuve en tal mes, hace 2 meses estuve en tal ciudad que no me acordaba para nada, porque, en fin, de tanto moverme de un lado para el otro, a veces me olvido de que he estado en tal o cual lugar. En fin, al mismo tiempo sirve como método de control, porque las grandes tecnológicas lo usan para la publicidad dirigida, la publicidad target, y a lo mejor también lo usan, no sé, otros dispositivos de control que no conocemos, y que puede ser utilizada para distintas cosas. Pero además ahora se controla incluso la temperatura que uno tiene, ¿no? El otro día
bueno, ya hace un mes y algo, entrando a un supermercado, un Carrefour, me apuntan con una pistola, y me asusto un poco, y era una pistola simplemente para tomar la temperatura, ¿no? Eh, Sabía que eso existía, pero no que tenía esa forma de pistola, ¿no? Me apuntan en la cabeza directamente, ¿no? Y como ya me ha pasado otra vez en la vida que me apuntaron en la cabeza con otro tipo de armamento, mi primera reacción fue de susto. Luego, bueno, era solamente la temperatura. eh, y para colmo, la temperatura que me dio no fue una temperatura alta, sino que me dio 35,2, ¿no? Que es una temperatura bastante complicada porque no habla bien de la salud de uno tener 35,2, ¿no? Puede ser, podría ser que esté, en fin, muriéndome, por ejemplo, ¿no? Con lo cual pensé en ir a la guardia no para, no para ver si tenía el virus, sino para ver si todavía estaba vivo, ¿no? Después reflexioné un poco y bueno, me di cuenta de que podía ser que el termómetro no fuera tan exacto, porque todos estos procedimientos por ahora son bastante precarios, ¿no? Seguramente se van a perfeccionar rápidamente. Es bien sabido que muchos de los métodos de serología que actualmente respecto del COVID, del virus del COVID, que actualmente se practican, no son del todo seguros. En fin, hay muchos falsos negativos y también seguramente algunos falsos positivos, ¿no? En fin, pero las fantasías del sonríe, te estamos filmando, te estamos vigilando, es algo que está presente y nos hace acordar, si han leído o visto alguna versión de fílmica de 1984, recordarán que el control en esa sociedad distópica llega hasta los pensamientos, ¿no? Existe una thought police, una policía de los pensamientos que puede más o menos adivinar qué estás pensando y en función de eso hacer un seguimiento más o menos eh, preciso de si eres o no peligroso para el sistema, ¿no? Y el Ministerio de Salud, se llama así de un modo irónico, el Ministerio de Salud se ocupa de cualquier otra cosa que de la salud, es donde se investiga, eventualmente se tortura a la gente para averiguar ciertas cosas, ¿no? Bueno, los filósofos sobre todo están muy preocupados por este tipo de cuestiones, a lo mejor nosotros también deberíamos preocuparnos. Otro de los que escriben en Sopa de Buang es este filósofo sociólogo coreano de apellido An, que, que predice que el mundo se va a orientalizar y que todo va a ser una sociedad más parecida a lo que es la sociedad china, una sociedad de control, donde cada uno tiene ya su mapa facial grabado, de manera que en las cámaras en la calle reconocen quién anda por ahí, dónde estuviste, etcétera. Y muy lejos de que nos parezca, como nos puede parecer a algunos occidentales, que los chinos son todos parecidos, ellos dicen al revés, nosotros somos todos parecidos, y las cámaras digitales que utilizan diferencian bien cada uno y hasta pueden determinar qué tipo de raza, de subraza tiene, a qué familia pertenece, si pertenece o no a una de esas comunidades que son perseguidas en China, en fin. Son cosas que se leen todo el tiempo, por lo menos en los medios en que no están censurados por China. No sé, esto se puede leer todos los días en The Economist o en The New York Times o en distintos medios así, donde se reporta este tipo de información. Y sociólogo surcoreano va en ese sentido y da mucha información en ese sentido. Es el autor, por ejemplo, del Enjambre y de tantos otros tratados de este tipo, ¿no? También está la angustia, la sensación de asfixia.
angustia viene de que se nos angosta el lugar por donde respiramos, la sensación de no poder respirar, ¿no? Está esa forma que toman las madres, la desesperación de las madres que no pueden ejercer sus actividades propias de mujer, ¿no? Porque solo les alcanza el tiempo para ser de madres, al mismo tiempo de maestras, porque la escuela no está funcionando, pero las obliga, o obliga a los padres, también tendría que intervenir el padre, ¿no? A ayudar a los hijos en las clases así virtuales o online. Además tienen que ocuparse de la limpieza, de cocinar, de planchar, en fin. A veces también del marido y se sienten esposadas, ¿no? Estar así atada, me decía el otro día un analizante, ¿no? Un analizante que hacía tiempo que se había desaparecido del análisis, entre otras cosas, por exceso de actividades, pero ahora vuelve a consultar online, no es de Buenos Aires, además, porque, bueno, porque se encuentra con distintas situaciones, como ser el distanciamiento de la pareja, ¿no? El hecho de estar tanto tiempo juntos los lleva a distanciarse, a no soportarse más, y así como ha habido un aumento enorme de divorcios en Wuhan, donde se origina el coronavirus aparentemente, todo eso es conjetural. Bien, los distanciamientos, las separaciones, las amenazas de separación, incluso las situaciones de violencia familiar tienden a aumentar, ¿no? Se vuelven como calderas explosivas, el hogar, dulce hogar, ¿no? Y el amor-odio normal de la pareja tiende a transformarse al revés, en odio-amor, ¿no? Primero el odio y si queda un poquitito luego algo de amor, pero las sensaciones iniciales de no tolerar, de no soportar al partener, ¿no? Y esta analizante que retorna tiene un sueño, ¿no? No sé si se puede apagar un momento la grabación. ¿Se puede, Cindy? Solo un momento. Pues yo creería que sí, profe. ¿Qué dice la profesora Mónica? Sí, no, sí, apaguemos, es mejor, Es solo un es momento. prudente, es prudente. Vale, Es lo voy solo a un pausar momento. para no continuar. Se trata de una colega que podría haber datos que me pareció un desperdicio justamente no compartirlo, ¿no? Realmente creo que es lo que no se está pasando y lo que les está pasando, sobre todo a muchas mujeres, madres que tienen que ocuparse de estas cosas y que no tienen ayuda de alguien que no puede ayudarlos porque los padres están en otro lado, porque el marido, en fin, machista o ocupado, lo que fuere, no ayuda o no ayuda lo suficiente, etc. Además, los maridos nunca ayudamos lo suficiente, eso es así. ¿Qué va a ser? Bueno, y un último caso que les cuento y después, antes de pasar a otros puntos, quizás abrimos un espacio de intervenciones y de preguntas de ustedes. Hay situaciones donde el desencadenamiento es familiar, ¿no? Donde el confinamiento llevó a que, como decimos en Buenos Aires, se pudra todo, ¿no? Se reviente todo, ¿no? Me refiero al caso de una madre alcohólica. Aquí no hay ningún contacto con este tipo de videos o de información, así que una madre alcohólica, un padre adicto a la cocaína, una hija única que nunca se sintió deseada, ¿no? Como que tenía que estar ahí viviendo con la madre y volver del colegio a sus 12 años, ahora tendrá unos 19. A sus 12 años volvía del colegio, o tal vez antes, y la encontraba la madre alcoholizada o drogada, tirada en la cama,
no sabía qué, llamaba al padre que estaba ya divorciado de la madre y en fin, venía a buscarla, o la abuela, no sé, una niña así muy poco cuidada, muy poco cuidada por la madre, muy poco cuidada también por el padre, que trata de hacer de buen padre, pero es todo como algo inconsistente, ¿no? Bueno, termina eh, con drogas bastante pesadas, ella, la niña, ¿no? Entonces se enteran los padres por un exnovio que según ella es un abusador. eh, Era su novio, pero abusaba de ella, dice. Y lo dice de un modo bastante con una acusación de tipo reivindicativa paranoica, ¿no? Como que quiere hacer la denuncia, etc. Eh, y en realidad yo no la conocía, esta niña. Sí, había empezado a atender al padre um, por su adicción que no encontraba solución, porque hacía años que se trataba con médicos, psicoanalistas, etcétera, y no, psiquiatras, psicoanalistas, y no iba ni para atrás ni para adelante. Eh, y me cuenta que la hija entonces es internada por esta adicción y porque además hace una ingesta excesiva de medicamentos y, en fin, y es internada en plena pandemia ya, en un lugar donde dejan de ir los psiquiatras, los enfermeros empiezan a escasear, se queda prácticamente sola, hay abandono prácticamente de pacientes, uno de esos lugares donde, en fin, internan por obra social con pocos recursos y entonces bien, se borra, todo el mundo queda ahí internada prácticamente sin hacer nada, con otros pacientes, y el padre en algún momento me cuenta esta situación y dice, ¿qué hacemos? Bueno, finalmente se decide que no tiene sentido que siga allí, pero al mismo tiempo va a vivir con la madre y la madre continúa alcoholizándose y para colmo la madre de la madre está gravemente enferma de cáncer y entonces la madre se ocupa de su propia madre, no puede ocuparse de la hija, además se pasa todo el día tomando bebidas alcohólicas, el padre trata de acompañar pero se le vuelve imposible, tiene que abandonar el trabajo prácticamente, entre el padre y la madre hay acusaciones mutuas todo el tiempo, alcohólica, drogadicto, descuidás a tu hija, vos también. Mm, no hay quien ayude porque en época de pandemia no hay nadie, no hay contacto con los amigos, no hay contacto con... eh, entonces la niña ya en estas condiciones el padre se va a vivir con la madre a la que detesta, eh, y con la hija para tratar de acompañar, pero la cosa es como una especie de campo de batalla. Y la niña se droga, se corta, se escapa, luego muere la abuela materna, el padre ya no puede seguir sin ir a trabajar porque lo van a despedir, hace mucho que está faltando. Eh, entonces, y nadie la atiende, la psicóloga que la atendía externa no la atiende más, en fin, entonces le digo a mi proyecto de analizante, por ahora más bien un paciente, que si quiere la traiga, ¿eh? Que si quiere yo la voy a ver. Pero ¿cómo? Y no es incompatible éticamente, qué sé yo, le digo, pero alguien tiene que ocuparse de esta niña, ¿no? Eh, entonces, bueno, la trae y la niña empieza a contarme su historia y los descuidos de la madre que hace todo lo que ya sabemos, lo que ya conté, pero además hace otras cosas más que no vale la pena contar y además el padre la controla porque ella no sé qué con la marihuana o que le toma parte de de su vino o de su bebida alcohólica o se lo toma todo una noche.
le esconde por otro lado unas flores de marihuana que había traído de la casa de la madre, y entonces el padre buscando busca la marihuana, se la encuentra, se la esconde, y entonces ella, la paciente, que ya vive ahora solamente con el padre, porque lo de la madre se volvió completamente imposible, yo le recomiendo al padre que por ahora la lleve a vivir con él, y entonces resulta que ella, buscando la marihuana que había escondido el padre, encuentra sacos de cocaína que el padre le decía que ya no consumía más, ¿no? De manera que ya ven la complejidad de las situaciones. Entonces, bueno, la niña se corta, se escapa, pero al mismo tiempo va estableciendo un cierto vínculo donde me cuenta cosas de su infancia, eh, qué tipos de abuso padeció, qué tipos de práctica ella ahora hace, donde baila de cierta manera que hasta le convino el hecho de engordar. Una paciente que engordó 20 y pico de kilos en pocos meses, y le conviene en cierto sentido porque por el tipo de baile, cuanto más gorda tenga cierta parte del cuerpo, tanto más facilita ese tipo de baile. Y entonces baila y se filma y se muestra por, no sé, por Instagram o alguno de esos medios, y resulta que los muchachos, que no tienen acceso a ella personalmente, son tan degenerados que por ahí le muestran el pene desnudo, ¿no? Bien, bueno, yo le digo, bueno, también, no sé, a lo mejor no tienen otra manera de manifestarse. Le digo como tratando de intervenir de estilo Rita Segato, ¿no? Que las estructuras elementales de la violencia habría que estudiarlas no solamente desde el lado de lo que padecen efectivamente mujeres de distintas maneras, sino también las condiciones por las cuales los varones se llevan de alguna manera a naturalizar ciertas prácticas, ¿no? Actualmente con toda la cosa del sexo virtual, bueno, es muy común al parecer, no es algo que yo personalmente practico, pero me informo de que hay bastante intercambio de este tipo de cosas, y entonces sus acusaciones de abuso, su intento de llevar a juicio, dura poco tiempo y se desinfla por poco que se pone a hablar respecto de cómo ella llega a este tipo de prácticas porque está completamente harta de que el padre desde niña, desde muy chiquitita, la fotografíe, ¿no? Y le saca fotos y fotos y más fotos, y ella ya no soporta más, se ve horrible, y además busca verse horrible, y busca la manera de que el padre la encuentre horrible, y el padre es tan buen padre que no termina de verla horrible, y entonces incide desde un lugar que en cierto sentido es, es un abuso de buena paternidad, ¿no? Un padre puede ser tan bueno que puede ser abusivamente bueno, ¿no? Cuando a veces se trata más bien de intervenir desde otro lugar. Por supuesto que el padre, bueno, cuando yo le digo, mirá, algunas cosas habría que cambiar acá, vos no te podés solo ocupar de, pero ¿y cómo hago? Y bueno, habría que buscar la manera de que intervenga una psicóloga, alguna psicóloga que aunque sea la pueda escuchar por teléfono, que le pase al teléfono un antivirus, no sé si tiene tanto miedo, que la atienda con tapabocas, pero que la atienda, ¿no? Que la pueda escuchar. Esta chica nunca fue escuchada. Esta niña cuenta cosas de alguien que nunca en su vida fue escuchada, que está poniéndole el cuerpo a cosas que son masivas, que son hirientes, que son espantosas, que vienen del lado de la mamá, del papá, de la sociedad, de los varones, de los malos tratamientos que ha tenido, y nunca nadie la escuchó, porque ahora está contando cosas que nunca le contó a nadie. Así de simple. En 3 o 4 entrevistas a mí me contó cosas que nunca le contó a nadie, ¿no? Y eso está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Está pasando que la gente padece de cosas que padecemos todos, pero que se encuentra con alguien que de alguna manera los puede escuchar, aunque sea por una rendija,
con una rendija informática, y se ven ante la posibilidad de contar algo que nunca les contaron a nadie, ¿no? Cosa que a mí ya me pasó, esto me pasó en el 2001, que fue un momento de crisis, no mundial, sino en Argentina, una crisis económica, política y social muy grave, muy fuerte, ¿no? Donde hubo mucho desempleo, mucha pobreza, mucha confrontación política, un gobierno no peronista, como suele pasar con los gobiernos no peronistas. No sé si eso quiere decir algo para ustedes, pero bueno, para los argentinos quiere decir mucho. Cuando un gobierno no es peronista, difícilmente termina el mandato de 4 años, y en ese caso ocurrió eso. Cayó el gobernante, el presidente en ese momento, que era de la Rúa, se fue en helicóptero de la Casa Rosada, y el país quedó sumido en el caos, en la pobreza, en el vandalismo, y la gente en la desesperación, en el pánico, en la angustia social, y los servicios hospitalarios saturados de pedidos de ayuda, de ataques de pánico, de gente que estaba depresiva porque se había quedado sin comida, sin trabajo, Y entonces la decana en ese momento de la Facultad de Psicología me sugiere que arme un servicio desde la Cátedra de Clínica de Adultos, con sede en Avellaneda, que es un barrio donde especialmente está afectado, un gran barrio de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, que arme un servicio de atención así de emergencia para recibir a los casos de gente que estaba desesperada, que estaba en pánico, que estaba tirada, deprimida, brotada por la situación que se estaba viviendo. Y entonces, bueno, inmediatamente armamos un dispositivo como pudimos, entre los que estábamos en la cátedra. Es una cátedra donde de todas maneras había ya en ese momento muchos docentes, algunos de los cuales aceptaron ir a atender, aunque sea una vez por semana, a Avellaneda. Y armamos un servicio de clínica de adultos en Avellaneda de emergencia, que nos pasó lo siguiente, que venían por una situación de emergencia social, y a las 3 o 4 entrevistas terminaban hablando de la mamá, del papá, de la inmigración, de la pobreza estructural, de la violencia barrial, del machismo, de los celos, del otro que la maltrata, de la violencia familiar, de algo que está desde antes. Con lo cual, este servicio de emergencia se transformó, sigue existiendo, 19 años después sigue existiendo, a cargo de, bueno, formalmente está a mi cargo, pero quien coordina efectivamente eso es un área que depende del área de extensión de la cátedra, a cargo de Florencia Farías, y sobre todo de la coordinadora operativa, que es Mónica Gurevich, que lleva eso de una manera con una energía y una vitalidad y un tesón, que hace 18, 19 años que está a cargo de ese servicio, que ya dejó de ser un servicio de emergencia y se volvió un servicio crónico, digamos, no porque los pacientes estén crónicamente allí instalados, sino porque nosotros estamos allí instalados desde hace tanto tiempo, y porque en definitiva se ve que nuestro modo de tratar eso tan masivo que es la angustia, que Lacan define como la sensación que a veces nos ocurre de reducirnos al cuerpo, de no ser más que un cuerpo que se asfixia, que eso es algo que a los humanos, en lugar de afectarnos como pasa en el ataque de pánico de la manada, que también existe, en este momento se viven momentos de pánico de la manada, ¿no? ¿No? Eso que pasa, que alguien detecta entre los ñu, entre los búfalos, entre distintos tipos de animales, alguien detecta un peligro, sale uno corriendo, y salen miles corriendo, y no sé, se puede ver en videos, o se puede ver en El Rey León, cómo es una manada de ñus, creo, que matan al Rey León y dejan huerfanito a Simba, que luego va a ser el nuevo rey, ¿no?
ese pánico de la manada, que sería lo que en este momento lleva al ataque de pánico, a la interpretación cognitivo-psicofarmacológica de la angustia como ataque de pánico, los analistas lo recibimos como algo que sí, que es algo que nos pasa a todos en algunos momentos, pero que a cada uno lo afecta en el cuerpo de un modo muy personalizado y que tiene que ver con las raíces, con la historia, con lo local, no solo con lo global, sino con lo local, con la sabiduría o la falta de sabiduría local, con nuestros referentes que han sido defectuosos u operativos en tal o cual sentido, ¿no? De manera que, bueno, por el momento hago una pausa para que ustedes puedan intervenir y luego digo algo más respecto a algunos otros puntos que tengo anotados. De manera que si quieren tomar la palabra, agregar algo, preguntar algo. Bueno, les pediría a los asistentes, por favor, levantar, hacer uso de la mano que aparece aquí en el chat para de esa manera solicitar el uso de la palabra, o en el mismo chat pueden indicar que desean participar o hacer sus preguntas. Aquí en el chat ponen, gracias César, el director de Tóxico es Ariel Martínez Herrera, según información de internet. Conozco muy bien a la madre porque es la coordinadora. Conozco muy bien a la madre porque es la coordinadora del equipo de traducción que va a traducir nuestro encuentro en 5 lenguas, que finalmente no va a ser en 2020 en Buenos Aires, sino que va a ser en 2022 en Buenos Aires por razones de esta maldita pandemia. Bueno, ahora sí, Buil Chuan es César también aclara que es Byul Chu-an es el autor al que yo me refería. Bien. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar, añadir? Bueno, profesor Lombardi, pues mientras alguien se anima, a mí me gustaría que usted nos pudiera profundizar alrededor de esta diferencia que usted citó al inicio de la conferencia, alrededor de cómo usted, por ejemplo, concibe estos nuevos modos de uso de las plataformas en términos de lo online y no de la virtualidad. Citó a usted que lo virtualidad está en otros modos de encuentro. Entonces, me parece interesante esta idea que usted nos planteaba. Sí. Yo no sé si usted, Cindy, va a estar en el curso, en el seminario que voy a dictar mañana y pasado, porque yo allí lo voy a desarrollar con detalle. Ahora voy a mencionar las razones, en todo caso. Y voy a mencionar también el autor, que para mí fue muy importante. El autor es... ay, perdone que estoy con trastornos de la memoria en Buenos Aires. Pero ya se los ubico. Se llama Antoni Bioy y Blas. Antoni Biosca y Bas. Yo pasé el mail para los que van a cursar, también se puede reenviar a los participantes de aquí, quien escribió un texto maravilloso en España, creo que en Alicante, o sea, por Andalucía, que se llama 1000 años de virtualidad, y donde explica que lo virtual no es algo, no es algo tan novedoso, que la virtualidad ya existe prácticamente desde Aristóteles, ¿no? Que oponía lo que estaba en acto, energeiai, decía Aristóteles, de ahí viene el término energía, en acto, a lo que estaba en potencia,
lo que estaba a lo mejor virtualmente como posible, pero no realizado. O como realizado, pero como dispositivo cuya causa era exterior. De hecho, la potencia en griego o en potencia es dynamei, es de donde viene la dinámica, que no necesariamente es una estática de los cuerpos, sino que es justamente los cuerpos en movimiento, pero sin que intervenga la causa del movimiento, solamente cómo interactúan los cuerpos en movimiento, cuando chocan, cuando se entrecruzan, cuando la diferencia de velocidad que hay, relativa, absoluta, etc. Pero la causa está en otra parte, en la energía ahí, ¿no? Bueno, y todo esto como es retomado en la patrística o en la escolástica a partir sobre todo de Tomás de Aquino, la oposición entre real y virtual o entre actual y virtual, que es una distinción extremadamente importante en psicoanálisis, la distinción entre real y virtual, ¿no? Ya lo encontramos, de hecho, después voy a mencionar a Freud, pero ya lo encontramos en Lacan, nítidamente dicho en esos términos, por ejemplo, cuando se ocupa del estadio del espejo, voy a desarrollar eso mañana con cierto detalle, y ubica de un lado del espejo plano, del lado nuestro, digamos, el lado que estamos, del lado que está el viviente, como el lado real, y del otro lado, el lado virtual, ¿no? Y del otro lado, el lado virtual, no podemos pasar con nuestro cuerpo. Pasa la imagen de nuestro cuerpo, tal vez, ¿no? Entonces ya existe lo virtual del otro lado. Pero no solo existe eso, sino que además nosotros nos humanizamos aprendiendo a reconocernos en el espejo. ¿Eh? Y salvo que tengamos la astucia, la inteligencia de los autistas, que no se reconocen en el espejo, ¿no? Sino nos pasa que nos engañamos, nos engatusamos, a ver cómo decirlo, nos hipnotizamos en esa imagen y creemos que ese soy yo, ¿no? Y yo me miro en el espejo y me reconozco, ¿no? Usamos entonces el espejo como lugar de reconocimiento, o sea que nuestro reconocimiento pasa por un dispositivo de virtualización. Y por supuesto que cuando alguien nos dice, mira, ese sos vos, ¿no? Cuando le decimos como yo tengo varios hijos, piagetianamente fui haciendo la experiencia con cada uno, ver a partir de qué edad se reconoce en el espejo, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos empezaron a los 5 o 6 meses, pero mi último hijito, el más pequeño, yo creo que ya no sé si estoy delirando, un poco por la chochez, etc. Pero me pareció que a los 4 meses ya se sonreía y ya ubicaba que él es ese, y en fin, cada vez que pasa por ahí sonríe, ahora ya es más grande, ya evidentemente hay cierto dispositivo de reconocimiento. ¿Qué pasa? Entonces, no solo por el espejo, sino por la palabra del otro que le dice, ese sos vos, el que está del otro lado del espejo. Entonces, el dispositivo de virtualización lo explica muy bien Lacan, sobre todo en los escritos 2, más que en el texto sobre el estadio del espejo, está más claramente todavía en los escritos 2, en las observaciones acerca de un informe de Daniel Lagache, en un capítulo que se llama De los ideales de la persona, donde muestra cómo el dispositivo de virtualización y el dispositivo del reconocimiento es un dispositivo donde interviene no solo el otro semejante, el otro del espejo, el otro semejante a mí, sino que interviene también el otro que nos dice, ese sos vos, ¿no? El otro que desde lo simbólico nos indica dónde tenemos que reconocernos. Y bien, y muchas cosas del deseo, sin embargo, van a pasar por fuera de los dispositivos del reconocimiento. Y un análisis es una experiencia que, en fin, tanto Lacan como Freud como Lacan tuvieron que hacer mucho esfuerzo, Melanie Klein también, Winnicott también, para mostrar que lo esencial del análisis pasa por fuera del reconocimiento y pasa por fuera incluso de la conciencia, ¿no? Que hay que aprender a ubicar eso que
en los dispositivos del reconocimiento a los que estamos acostumbrados, nos presenta las cosas de una manera inhóspita, un Heimlich, una manera inhabitual, una manera extraña, una manera siniestra, una manera eventualmente angustiante, ¿no? Y donde el analista mismo deviene ese pollo frío, ese pollo enrollado, esa cosa extraña, que al mismo tiempo causa el deseo, pero no del lado del reconocimiento, ¿no? Y si vamos un poquito más atrás en el texto La negación de Freud, retomando ideas que ya están en el proyecto, que nunca publicó Freud, o que están en la parte teórica de la interpretación de los sueños, en La negación, que es un breve texto de 4 páginas, que ustedes pueden leer de hoy para mañana, verán que en Freud ya está la idea de que la realidad nuestra es una realidad totalmente virtual. Es una realidad donde algo lo reconocemos como perteneciente a la realidad a condición de que se deje negar, que lleve ese guioncito de la negación que usan los lógicos, que ponen no y lo que sigue, ¿no? Las oraciones que nosotros reconocemos, admitimos como válidas, son las que en cierto sentido llevan el no, un cierto no que permite atravesar la represión, ¿no? De manera que Freud define allí la realidad como el lugar donde aprendemos a no encontrar. Es el lugar donde no encontramos el objeto causa del deseo. Es el lugar donde pueden estar los objetos del deseo, donde pueden entrar los objetos del mercado, donde pueden encontrar objetos que son deseables, pero no la causa del deseo. Nos podemos enamorar, como dice el Dr. House, nos podemos enamorar de lo que vemos, si somos varones, y por eso las mujeres se maquillan, dice el Dr. House. Si somos mujeres, nos podemos enamorar de escuchar, y por eso los varones mienten, dice el Dr. House. En fin, pero son distintas maneras de encontrar lo deseable sin a lo mejor ubicar allí el objeto causa del deseo, que está por fuera de esa realidad mentirosa, ¿no? Profesor Gabriel, veo que tenemos 2 manos levantadas, una de la profesora Mónica Patricia y de un estudiante de Julián Restrepo. Entonces, pues doy el uso de la palabra a la profesora Mónica. Vale. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Me quedó sonando este punto que por ahí vi en el chat, que alguien iba a preguntar por el miedo al prójimo. Cuando estabas hablando y retomando esta viñeta de esta chica con bulimia, del asco al prójimo, pensaba también en los casos de paranoia, digamos, los casos de psicosis paranoica, y cómo al menos uno de los efectos que se ha podido observar en esta cuarentena es que ha producido cierta estabilización en algunos casos de paranoia. Entonces, pensaba sobre eso y pensaba, porque nosotros acá en la maestría, especialización, tenemos un convenio, pues hay unas prácticas donde los estudiantes hacen algunas horas en el psiquiátrico cuando había de manera presencial. Y bueno, el asunto es que tenemos un convenio con el psiquiátrico y hoy hablaba con alguien allá de urgencias y me estaba diciendo que hay cada vez más casos, o sea, que está la sala, urgencias está colapsado, urgencias del hospital psiquiátrico. Y la hipótesis de esta psiquiatra era como se han flexibilizado las normas, la normatividad, entonces hay cada vez más gente, digamos, permisos para salir a la calle, aparece este miedo al prójimo, pero ya no desde pues no es miedo propio de la neurosis, sino un miedo más de persecutorio, y se están desencadenando. Entonces no sé si podrías decir algo al respecto, me quedo sonando. Porque, y aquí anudo, quizás voy a tomar el atrevimiento con la pregunta que hace Julia Ninko en el chat. Ella se pregunta de qué manera reflexionar el miedo al prójimo después del confinamiento. Y si bien todavía no estamos en el después del confinamiento, sí vemos que hay mayores casos.
Sí, sí, sí. Ujú. Sí. Bueno, esto toca varios puntos que yo iba a desarrollar, y que espero poder desarrollar. Por ejemplo, efectivamente, están aquellos a los que la cuarentena les sienta bien, ¿no? ¿Se usa allí la expresión le sienta bien? Sí, ¿Sí? sí, sí, se entiende. ¿Cuarentena también? ¿Usan cuarentena o confinamiento? Sí, Cuarentena también, ¿no? cuarentena también. Bueno, entonces, algunos la cuarentena les sienta bien. Paranoicos, como bien Ujú. señalas, gamers, amantes de los videojuegos, eh, gente que tiene pocas ganas de volver a la vida habitual. Ustedes no saben la ventaja que supone no tener que viajar por el tránsito de Buenos Aires, ¿no? No tener que ir a... Compartimos. ¿eh? No Yo sé en comparto Cali esa cómo es, que todavía sensación. no tengo el gusto de conocer, pero no saben lo que es a veces llegar a la Facultad de Psicología, que queda a 3,4 kilómetros de acá, o sea, 34 cuadras, pero que puede llevar a veces 50 minutos o Sí. una hora, porque en el medio hay obras y una avenida imposible de atravesar, que es la avenida Rivadavia, en fin. De manera que a algunos nos pasa que qué bueno que está el home office, el home working, eh, el poder dar clases así sin tener que desplazarse tanto, con algunas ventajas también que tiene que ver que se han internacionalizado los públicos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en las reuniones de espacio escuela de nuestra escuela local, eh, los temas de escuela del PASE no son los que más público convocan, ¿no? Si a lo mejor uno presenta un tema bien actual, van 100 personas, en cambio si es un tema de escuela van 30 o 40. Pero ahora, con esto del Zoom, resulta que hay 100 personas, porque también hay gente que escucha desde Sí. Estados Unidos, desde algunos desde Colombia, Beatriz Maya, algunos desde, no sé, desde distintos lugares de la Patagonia, de Chile, etcétera, etcétera, de Brasil. De manera que, bueno, hay ciertas ventajas que hacen que la cuarentena algunos no siente bien, por un lado, ¿no? Por otro lado, yo extraño las cenas con amigos, las cenas con mi mujer, que estaría bueno poder no encontrarla en mi casa, que la encuentro a cada rato en mi casa y es un poco excesivo poder encontrarla a unas cuadras en un restaurante no muy cercano, con el glamour que eso puede suponer, y sin reproches y exigencias, sino solamente para hablar, sin los niños, sin en fin. Um, hay cosas que se extrañan y otras que no. Pero efectivamente hay pacientes que están mucho mejor, ¿no? Sí. Y creo que Lacan decía que los paranoicos en la guerra se ponen bien, ¿no? Que les sienta bien, ¿no? Hay muchos paranoicos que han sido hombres de guerra, ¿no? Y basta con leer Mein Kampf, de Mi lucha de Hitler, para ver que allí había una sensibilidad paranoica bien evidente, como para que la guerra le sentara extremadamente bien, ¿no? Eh, Ahora, a veces hay casos que llaman la atención, ¿no? Porque eh, el paranoico sí se siente bien, pero de todas maneras resulta que hay ciertas cosas que lo inquietan y entonces necesita venir presencialmente de vez en cuando, no siempre, eh, asegurarse de cierta cosa, ¿no? Asegurarse de poder hablar, por ejemplo, porque yo tengo varios analizantes paranoicos o paranoides, esquizofrenia paranoide, que no me piden que yo deje el celular lejos y ellos dejan el celular en la sala de espera o en el coche, ¿no? Entonces el hecho de comunicarse por medios informáticos para decir ciertas cosas no les sienta bien, ¿no? Entonces, para hablar alguna cosa específicamente,
han pedido encontrarse conmigo personalmente y ahí sí fue en condiciones de ver que los micrófonos no estén conectados, las cámaras, etc. Por otro lado, también me ha llamado la atención algo que pasó con pacientes que en general no salen de su casa, ¿no? Pacientes programadores que prefieren el home working y que son melancólicos, así que no les gusta mucho estar con otros, que no les importa mucho el otro, que, no sé, ayer por ejemplo recibí a uno que lo trajo de las pestañas prácticamente su amigovia a veces, de vez en cuando, pero en fin, hace muchos años que tiene una relación de amistad combinada, ¿sí? Y ella le dice, porque últimamente ni siquiera viene a mi casa, y yo le pregunto a él, ¿no la extrañas? Y él dice, no, o sí, tal vez, la verdad que no lo sé. Extraño a los perros, eso sí, ¿no? O sea, una respuesta bien cínica, ¿no? Cínica viene de perro, ¿no? De Kant. Extraño a los perros, ¿no? Y ella, y yo le digo a ella así como con cierta complicidad, bueno, qué halago, ¿no? Es un amor metonímico, no te ama a ti, pero ama a tus perros, ¿no? Y él se ríe, ¿no? Es como, y él viene, él justamente me pidió venir, que no toleraba las sesiones, no por persecución, sino porque se sentía tan solo, tan extremadamente solo, que ya ni siquiera a ver a esta amigovia iba, ¿no? Y que necesitaba venir, y él tiene el permiso, tiene vehículos para desplazarse, de manera que podía venir y lo viene haciendo una vez por semana, ¿no? De manera que las reacciones son bastante sorprendentes en algunos casos, ¿no? Otros me han dicho, que yo pensaba, son tan buenos pacientes que van a querer venir de todas maneras, y dijeron, no, así, la verdad es que esperemos que pase esto. Desaparecieron, ¿no? No tuve más noticia de ellos, tampoco los llamé, no, en fin. Después otros que vuelven, justamente porque la pandemia les despertó cierta necesidad de retomar el análisis después de bastante tiempo. Y otros que vuelven por, bueno, este fenómeno de que no soportan a los niños, a la escuela, que acá decimos, allá a lo mejor también, que es el segundo hogar, la escuela es el segundo hogar, y resulta que ahora tenemos el segundo hogar arriba del primer hogar, y cuando hay soporte así online, resulta que las maestras dan las clases online, pero uno tiene que ocuparse de que el niño tenga la computadora prendida, que esté abrigado, despierto a las 9 de la mañana, que acá es tempranísimo. Acá se empieza un poco más tarde, y bueno, y que haga las tareas y todo eso, y bueno, se vuelve verdaderamente exigente, ¿no? De manera que, bueno, que hay distintas subjetividades, distintas reacciones a la cuarentena, que sería el capítulo de las reacciones de los analizantes a la cuarentena, ¿no? Que son muy diversas y que efectivamente admitiría hasta una cierta tipología, ¿no? Bueno, profesor Gabriel, por aquí en el chat hay una pregunta y teníamos otra mano levantada ahora. Dicen en el chat, me gustaría saber qué técnicas o herramientas se pueden aplicar para disminuir efectos en el cuerpo causados por la mente. Y había otra en la que se indicaba algo pues, semejante en relación, dice lo siguiente, me gustaría si de pronto fuera posible que el doctor Lombardi ampliara lo que la profesora Mónica Larraondo dijo inicialmente acerca de los efectos en el cuerpo del analista. Estas son las dos preguntas y tenemos un estudiante que iba a intervenir, Julián Restrepo. Sí, bueno, si quieren empiezo por... bueno, hay varias preguntas, ¿no? Herramientas que se pueden aplicar para disminuir efectos en el cuerpo causados por la mente. Bueno, yo no sé qué es la mente.
la mente para mí es el lamento, ¿no? El efecto del significante más bien, ¿no? Del lenguaje sobre el cuerpo. Eh, Porque la mente, ¿qué es la mente? Es la rumiación, esa cosa lamentable por la cual nos quedamos pensando en lugar de actuar, es la realidad psíquica que es puramente virtual, ¿no? Eh, yo soy bastante anticognitivo, ¿no? Pienso que nada importante, incluso en los análisis, pasa por la conciencia, ¿no? Y Lacan dice en el último de sus escritos, no hay verdad que al pasar por la conciencia no mienta, ¿no? Y se encuentra en los estudios de trabajo sobre el fin de análisis sobre el pase um, que más bien lo realmente operativo de un análisis no pasó mucho por la conciencia. Pasó por los sueños, pasó por transformaciones en los síntomas, pasó por cosas que se enteraron de otra manera, no por la experiencia del Aha-Erlebnis de los alemanes, ¿no? De Kohler. Entonces, respondería más bien la pregunta acerca de los efectos en el cuerpo del lenguaje, del discurso, de los dispositivos del capitalismo, de las exigencias estresantes del trabajo, de la civilización, o del superyo que nos ordena hacer cosas que no queremos hacer, y ahí sí podríamos pensar algo que la mente tal vez pasa por esa cosa que se llama superyo y que no sabemos bien qué es, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para disminuir los efectos? Bueno, por supuesto que la respuesta más común de la civilización y de la psiquiatría son los psicofármacos, ¿no? Alguna vez me ha pasado de tener un problema ligado al estrés y a la vista y me dijo la oftalmóloga, mira, tómate un Alplax cuando estás así medio estresado, ¿no? Y yo le dije, pero mirá, yo soy psicoanalista, terminé mi análisis, tómatelo igual, me dijo, así como en chiste, ¿no? Yo sé que por más que alguien haya terminado su análisis no sé, con los analistas más que uno considera más exhaustivos en cuanto a lo que uno puede lograr, aún así existen momentos de extremada exigencia del significante, de la sociedad, de la universidad, de los pacientes, de la familia, de la enfermedad, en fin, de tantas cosas que nos torturan por momentos, ¿no? Del trabajo mismo, que hay días que, no sé, uno tiene programado un día de 12 horas de trabajo y termina siendo de 18 horas por distintas cosas que se complican, urgencias, bla, bla, bla. Entonces, a veces apelamos a algún tecito, algún fármaco, pero cuando se trata de efectos en el cuerpo que verdaderamente hay que tratar, si son efectos de tipo histérico, o sea, metafóricos, más bien virtuales, podríamos decir, para eso no hay como el análisis, no hay interlocutor mejor para el cuerpo histérico, para el cuerpo que habla, que el analista. Es mejor incluso que el cura, mejor que el hipnotizador, mejor que la bruja, mejor que... Aun cuando no sea el único intérprete, ¿eh? No hay que pensar que porque el analista es bueno escuchando, es buen intérprete. Muchas veces las interpretaciones de un brujo, de una bruja, son mejores, porque son más inesperadas, menos desde el yo, menos de la construcción. Entonces, o las interpretaciones de una amiga, ¿no? Que le dice, free ser, ¿no? Eh, ¿no? Y al analista ni se le ocurrió, ¿no? De manera que uno toma interpretaciones de donde venga, no importa. Pero el analista interviene allí con su cuerpo, con su presencia, con su silencio, con su causa. Entonces, el analista es una buena herramienta, es un buen instrumento para los efectos del significante de tipo histéricos o histerizables, ¿no? Porque los neuróticos obsesivos se histerizan, los paranoicos en análisis se histerizan, los esquizofrénicos en análisis se histerizan. Esto lo digo yo nada más.
Otros analistas no van a estar de acuerdo, pero ya lo enseño, lo he escrito, en mi texto La libertad en psicoanálisis hay un capítulo sobre el psicótico analizante, sobre el perverso analizante, así como se habla del neurótico analizante, y en todos ellos hablo de histerización, autorizándome también en Lacan, que dice que el análisis pasa por la histerización del discurso del paciente, ¿no? ¿Qué quiere decir histerización en este punto? Que algo pasa por el cuerpo, pero pasa por el cuerpo de un modo que habla con el otro, el cuerpo habla con el otro. La histeria es el único tipo de síntoma, dice Lacan en los otros escritos, es el único tipo de síntoma con el cual se puede establecer un lazo social, con el síntoma, con la división subjetiva. El histérico es el dividido como sujeto, como Dora, que después de que aparece como una psicótica, no sé, un poco reivindicativa, diciendo que el padre y la señora K y el señor K le hacen tales y cuales cosas, la abusan de ella, etcétera, etcétera. Y Freud le dice, bueno, pero a veces detrás de reproches que hacemos hacia terceros, también hay reproches que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? O sea, cambia la dirección del enjuiciamiento, del reproche, ¿no? Y Dora muerde el anzuelo de esa interpretación casi doctrinaria de Freud, ¿no? Que ha sido acusada además como de educación del paciente, pero no, ella cambia de posición porque empieza a contar que en realidad efectivamente ella, si bien padece todos los síntomas que padece y padece los abusos que ha padecido desde los 12 años hasta sus 18 años, 16, 18 años cuando se trata con Freud, además ella participó activamente en eso y le convenía pues le regalaban cosas, se enteraba de cosas que tienen que ver con el deseo, se encontraba a solas a veces con la señora K, que es un poco la dama de su admiración, por lo menos. Entonces, bien, había al mismo tiempo, con el mismo cuerpo, esa paciente pasa a ser analizante en la medida que padece por un lado y por otro lado actúa, interviene en las condiciones de producción del campo sintomático que ella sufre, ¿no? De su propio padecimiento corporal. En ese sentido, deviene analizante, cuando deja de ser solamente paciente padeciente y pasa a ser, por un lado, paciente y por otro lado, actuante, podríamos decir. Pero dividida, sin que conecte lo que padece con lo que actúa. Y todo el trabajo de un análisis tendrá que ver con la posibilidad de conectar lo que se padece con lo que se actúa y de restituir la pasión, que es un término maravilloso que hoy en día no es políticamente correcto hablar de la pasión. De hecho, en los DSM ya no figura más ni el término histeria, ni el término paranoia, ni el término pasión. La pasión ha sido descuartizada entre la emoción, el humor y los afectos, ¿no? La pasión, que es eso que nos permite conectar lo que padecemos con algo que nos encanta, que nos impulsa y que nos lleva a nuestros actos más corajudos, más del corazón, quiero decir, eso no figura en el DSM-5. De manera que, bueno, para los síntomas histéricos, la mejor herramienta es el analista. Y para los síntomas de tipo injuria psicosomática, del estrés, del efecto directo del significante o de la exigencia del significante que viene de lo social, que viene del superyo, que viene de los padres, que venga de donde venga, y que incide no sobre el cuerpo como superficie, yo voy a desarrollar con más detalle eso mañana, no sobre el cuerpo como superficie en cierto sentido simbólico-imaginaria, que es como una cobertura, sino que incide directamente sobre el órgano, lesionándolo, injuriándolo, y de un modo que, a diferencia de la histeria, que no tiene ninguna lesión orgánica, diría el médico, en el síntoma de tipo psicosomático hay una lesión del órgano, hay una úlcera en el estómago, hay una enfermedad de Crohn con
con ulceraciones en el intestino, hay un efecto en la piel que puede ser psoriasis o cualquier otro, hay un efecto autoinmune, hay un efecto autoinmune en la tiroides, hay muchísima variedad. Hay infartos que son producidos por un exceso de exigencia pulsionante, además de haber sido facilitados por consumos abusivos de tabaco o de alimentos que acumulan placas de ateroma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aún en esos casos, un pediatra famoso en Buenos Aires, docente en el Hospital Garrahan, que era en su momento el Hospital Gutiérrez, ahora es el Garrahan, el más importante. En su momento el Hospital Gutiérrez era el más importante hospital de niños de Argentina, y este doctor recomendaba en los casos de chicos que tenían enfermedades autoinmunes o psicosomáticas graves, recomendaba lo siguiente: hace muchos años atrás, cuando no existía todavía casi Lacan en Buenos Aires, recomendaba psicoanálisis ortodoxo, decía, ¿no? Y en aquel momento psicoanálisis ortodoxo quería decir ir al analista 4 veces por semana a hablar a un tipo, a un histérico que no entendía nada, que de la posición del analista no pescaba mucho, pero bueno, que por lo menos le permitía al niño hablar, ¿no? Y le permitía esa práctica que ya de por sí puede tener un efecto de alivio del efecto injuriante del significante sobre el cuerpo, un efecto de histerización en definitiva, o sea, interponer entre el órgano lesionado y la exigencia significante, la demanda es una exigencia del significante, interponer entre una cosa y la otra un cuerpo histérico o histerizable, un cuerpo que se puede marcar simbólicamente. Entonces, esa es tal vez la mejor herramienta, la que recomiendo personalmente como analista para todos aquellos que padezcan del cuerpo y no puedan, no les alcance con el yoga, con la natación, con los deportes, con los masajes, con los encuentros sexuales, que pueden ser algo también que ayuda, según Freud, según el primer Freud por lo menos. Otra pregunta era de qué manera reflexionar el miedo al prójimo después del confinamiento. Bueno, respondo aquí como respondió Colette Soler hace un par de días en una entrevista que le tomaron desde Brasil. No sabemos qué va a pasar después. No hagamos como los filósofos que hacen futurología, ¿no? Pero sí, a lo mejor en lugar de eso, nos podemos apoyar más que en el futuro, como hace Freud con la arqueología. A lo mejor tenemos que, para saber algo del futuro, tenemos que ir a buscar el deseo indestructible que habita nuestros sueños, nuestro inconsciente, o aquellas marcas culturales de la sabiduría que hemos aprendido, de la religión en la que nos hemos educado, de lo que nos ha transmitido nuestro padre deficiente, patriarcal, humillado, borracho, lo que sea, pero algo a lo mejor nos transmitió, ¿no? Y bueno, y de allí podemos tomar respecto de qué va a pasar con el prójimo, lo que explica Freud también en el malestar en la cultura. Que desde que alguien dijo, un tal Cristo, Jesús Cristo, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, e hizo de eso una máxima universal más importante que todos los otros mandamientos. Lo que pasó con eso es que produjo un efecto más bien de que el prójimo dejó de ser alguien que merece el tratamiento del buen samaritano, por ejemplo, ¿no? Que un samaritano encontraba en algún camino de Samaria, encontraba a un judío tirado al costado del camino y lo ayudaba a pesar de que era judío.
¿no? Hay una parábola evangélica del buen samaritano, que era de amar a un próximo que no es un semejante, ¿eh? Que para nada es un semejante. Hay que ver qué pasa hoy entre los samaritanos o los palestinos y los cristianos, y basta con eso para tener una idea. En una película que estamos trabajando ahora en Buenos Aires, que se llama El Insulto, una maravillosa película que fue nominada al Oscar creo que en 2017, que está hecha con 2 pesos, argentinos, o sea, 15 pesos colombianos, ¿no? Con muy poco dinero, pero con unos actores tomados de allí de talento, y que, bueno, es la injuria, el insulto entre un cristiano y un palestino que se detestan, y como algo que es mínimo pasa a ser algo tremendamente que llega al plano judicial, etcétera, etcétera. Y encontramos allí esta raíz, me parece, que nos permite iluminar un poco el futuro, que desde que el apóstol San Pablo predicó esto entre los romanos, ¿no? Donde no existía tanta la cuestión del amor al prójimo, todo eso, hoy en día más bien lo que pasa es que si puedes extraer una ventaja, no tiene ningún reparo alguno en perjudicarme y ni siquiera se pregunta si la magnitud de su beneficio guarda proporción con el daño que me infiere, ¿no? En la época del capitalismo y después del primer capítulo del Capital y el fetichismo de la mercancía de Marx, realmente podemos entender bien de qué se trata esto. Más todavía, ni hace falta de que ello le reporte utilidad. Con que solo satisfaga su placer, no se priva de burlarse de mí, de ultrajarme, de calumniarme, de exhibirme su poder, y mientras más seguro se siente él y más desvalido me encuentre yo, con certeza tanto mayor puedo esperar ese comportamiento suyo hacia mí. Hemos trabajado mucho sobre estos temas en Buenos Aires, donde trabajamos sobre todo el tema del juicio, Profe, qué pena interrumpirlo. Sí. Dado que estas sesiones pues, son programadas y tenemos tiempos muy limitados, muy cerrados, la plataforma suele cerrarse al menos 2 minutos antes de las 8:30, o sea que nos van quedando un pequeño lapso de tiempo ya para hacer el cierre de este encuentro. Pero había una intervención todavía, a lo mejor rápidamente. La ventaja es que el estudiante hace parte del seminario, entonces creo que podrá capitalizar por allí. Sí, pero ya aunque tendré oportunidad. Muchas gracias. Mencionar la pregunta. Julián, si quieres di la pregunta y lo podemos trabajar el día de mañana. No, era algo encadenado con algo que usted dijo sobre mi experiencia, era un comentario, pero lo podemos discutir luego. Muchas gracias. Sí. Bueno, y respecto de los efectos en el cuerpo del analista, tal vez cerraría por ahí, porque esto fue mencionado por la profesora Larraondo y yo no lo tomé. En verdad, esto va a ser el tema central, yo diría, de mi seminario de estos días, porque el psicoanálisis yo lo describo justamente como el único caso de lazo social que se establece entre dos cuerpos, ni uno más ni uno menos. Acá decimos ni una menos respecto a los casos de femicidio, pero en el caso del análisis es ni uno menos, no hay autoanálisis. Después del autoanálisis, que de alguna manera con la ayuda de un psicótico con el que se escribía, un tal Fliss, no tuvo más remedio que analizarse como pudo él solo. A partir de ahí el análisis se practica de a dos, ni uno más ni uno menos. Y el cuerpo del analista cuenta de un modo que voy a tratar de desarrollar, cómo cuenta cuando es de un modo al que estamos acostumbrados a llamar presencial, y qué nivel a qué le llamamos presencia cuando el medio es algo que tiene que ver con lo online, con la informática y con la propagación del sonido por medios que no son los de la atmósfera, digamos. Muy bien, entonces nos vamos causados para el seminario mañana. Vamos como
con algunas puntuales. Entonces, pues muchas gracias. Vamos dando un cierre antes de que se nos cierre abruptamente la plataforma. Entonces, te agradezco, Gabriel, por esta maravillosa conferencia en la cual finalmente pude estar. Había pensado que me tenía que Bien, retirar, suerte. pero pude sortear el asunto. Bueno, entonces, les agradezco. Esto se corta. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes por la Sí, atención, por las preguntas, sí, por la invitación, por supuesto. Adiós. perfecto. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, mucho Hasta gusto. mañana, muchísimas gracias, Hasta profesor luego. Lombardi. Hasta Muchísimas luego gracias. y gracias a todos por estar aquí. Ok, adiós.